hipótesis de los 3 grados de separación fue que se empezaron a hacer experimentos. De hecho, en particular, estas 3 personas, Manfred Cohen, de Solapur y Milgram, el único matemático de ellos 3 es el primero, Cohen, trabajaron quisieron investigar ese fenómeno, ¿no? de los 6 grados de expansión. Y hicieron investigaciones, escribieron ese artículo que está ahí, pero lo chistoso, lo raro fue que no lo publicaron en su momento, pero mucha comunidad académica lo conocía. Ese artículo fue publicado hasta finales de los 70s, pero ya mucha gente del ámbito científico y académico lo conocía. Ese artículo que se menciona ahí sentó las bases para hacer más experimentos. En particular, Milgram es psicólogo. Solapur es científico político, Milgram es psicólogo y seguramente algunos de ustedes lo conocen por los experimentos poco éticos que hizo de sometimiento, de obediencia a la autoridad. Bueno, pero de ese no vamos a hablar aquí, sino de otro experimento. Entonces, él por su parte, no, perdón, por su parte, siguió estudiando el fenómeno del mundo pequeño. En ese, lo que hizo fue un experimento y escribió el artículo de este año. ¿En qué consistía el experimento de Milgram? Escoger gente al azar. La escogió de Omaha, que es más o menos por aquí, Nebraska, creo que es por allí. Y escogió también gente al azar de Boston, Massachusetts, que es por acá más o menos. Y él consideró, pues, estar suficientemente alejados, los escogió al azar. ¿Y en qué consistía el experimento? Enviar paquetes de estas personas a las otras que habían escogido. ¿Sí? Lo que hacían era dar el paquete, dar únicamente el nombre de la persona a quien se le tenía que llegar y les daban una lista. Esa lista lo que tenía que hacer era escribir el nombre de cada persona que participara en el proceso de llevar el paquete de una a la otra. En eso consistía el experimento. Entonces se les daba el nombre, el paquete y de alguna manera hacer llegar el paquete de los receptores a quienes lo tenían que recibir. Entonces, lo primero que hacían era preguntar si a quien le daban el paquete conocía a esa persona. Si la conocía, pues, se lo daban directamente y ya solo era un envío que se tenía que hacer. Si no lo conocía, entonces lo que tenía que hacer era, entre sus conocidos, como conjeturar cuál de sus conocidos pudiera conocer a la persona que se lo tiene que enviar. ¿Sí? Y entonces se lo mandaba. Entonces ya iba su nombre, luego a quien se lo enviaba. Si que se lo enviaba conocía a quien lo tenía que recibir, se lo daba. Si no, volvía a repetir el procedimiento. En eso consistía el experimento. ¿Sí? Entonces, lo que querían hacer era comprobar la hipótesis de que a lo más en seis pasos llegaba el paquete desde donde se entregaba a quien lo tenía que recibir. Obviamente este experimento tuvo muchas críticas. Una de ellas fue que las personas que fueron elegidas al azar, pues realmente no eran tan al azar, sino que de los que elegían decían quiénes quieren participar en esto y a lo mejor ahí ya podía haber algo cercano, ¿no? Otra de las críticas que recibió esto fue que de los alrededor de 300 paquetes que quisieron enviar, solamente como 60 llegaron a los destinatarios. Entonces fueron pocos, entre muchas otras críticas.
Pero lo que descubrió fue que sí, en promedio era entre 5 y 6 el número de veces que se tenía que enviar el paquete desde que me entregaba hasta que lo debía recibir. En promedio era entre 5 y 6. Entonces, como que lo estaba comprobando lo que el otro señor había escrito en su cuenta. Entonces, esto obviamente uno puede hacer experimentos de ese estilo actualmente, ¿no? Para que sean más personas, por favor. Por ejemplo, en el año 2011, con las redes de comunicación actuales o de ese momento, pues era mucho más fácil llegar de una persona a otra y se hizo el experimento de usar el Facebook. Cualquiera dos usuarios arbitrarios se vio que estaban en promedio a una distancia de contactos de 4.74 en el 2011. Posteriormente, en el 2016, volvieron a realizar el experimento y obviamente estaban más cerca. Actualmente, no sé, probablemente con el Instagram ya haya bajado todavía un poquito ese número, ¿no? En matemáticas hay algo que se conoce como el número de Erdos. Sí, Erdos es un... No sé qué pasa. Erdos fue un matemático húngaro conocido porque escribió muchísimos artículos, pero más que haber escrito tantos artículos fue por el número de colaboradores que tuvo. Escribió con más de 500 personas. O sea, si buscan en sus artículos, hay más de 500 personas con las que escribió. Entonces, pues un experimento que se hace en matemáticas es ver cuál es el número de errores y en qué consiste el número de errores. O saber qué tan alejado de errores. ¿Qué significa estar alejado? Por ejemplo, la Erdos tiene el número 0. Fue Erdos, ¿no? ¿Quiénes tienen el número 1? Quienes hayan escrito algún artículo con él. Entonces, aparece tu nombre en el artículo, ellos tienen el número 1. ¿Quiénes tienen el número 2? Los que hayan escrito un artículo, que hayan escrito artículo con Erdos, pero no con Erdos. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ramanujan, no sé si han escuchado hablar de él, un matemático hindú, muy brillante, vivió mucho antes que él, murió a principios del siglo pasado, y pues hice el experimento, está a distancia 3. Ramanujan está a distancia 3, tiene su número de arcos 3. Y también hay una página en internet que te permite calcular tu número de errores. Si tienes algún artículo escrito en la Manzana, te permite calcular tu número. Entonces, hice el experimento conmigo y me apareció el número. No cambia. Me apareció el número 4. Entonces, ahí está la cadenita en la que aparece, ¿no? Otra forma de ver la cercanía entre redes. Por ejemplo, páginas de internet. Hubo un experimento en el 2013-2014 que dice que cualquiera dos páginas de internet están a lo más a 19 clics una de otra. Entonces pueden empezar, por ejemplo, con la página de Facebook de su mamá y pueden llegar a la página más oscura de internet, la más escondida, y crean que nadie conoce, a lo más en 19 clics. Eso es un artículo del 2013 al 2014, me parece. Entonces, por ejemplo, yo me puse a perder el tiempo, empecé con la de matemáticas, de la facultad, y quise llegar a la de ESPN, me tardé 11 clics en hacerlo. ¿No? También en el entretenimiento está otro número, el número de Bacon. Es este actor Kevin Bacon, y es más o menos la misma idea que el número de Ernst. Bacon tiene el número 0 porque Bacon es Bacon. ¿Y quién tiene el número 1? Los que hayan actuado con él en alguna película. Entonces, eso tiene el número 1.
¿Quiénes tienen número 2? Pues que hayan actuado con vehículo, pero no actuaron con vehículo, y así sucesivamente. Entonces, sí hay muchos experimentos de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Por ejemplo, esos son redes de la vida real, ¿no? Y lo que se ha descubierto es lo que ya se cambió de él. Es que va a ser descubierto. Es eso, ¿no? Que las redes sociales tienden a tener puntos en donde se concentra la mayoría de la información, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y por redes sociales no únicamente me estoy refiriendo a redes sociales de Facebook, de Instagram, de ese tipo, sino, por ejemplo, redes que se forman con empresas, redes tróficas en sistemas de biología. A eso me refiero con redes sociales. Y esto es algo que ha aparecido comúnmente. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con matemáticas? Pues ya, yo creo que ya se lo imaginan, ¿no? Por ejemplo, ese monigote que está ahí es Kevin Bacon, y Kevin Bacon actuó con muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en alguna película con Brad Pitt, ¿sale? Y con Robert De Niro, por acá. Entonces, de todos esos dices, bueno, entre ellos, ¿quiénes actuaron juntos? Y vuelves a poner ahí una línea que los conecte, actuaron juntos. Pero luego dices, no, además, Brad Pitt, por su lado, ya no actuó con esos que están aquí, sino con otras personas que han salido de sus películas. Y así sucesivamente se puede construir una red. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que es una gráfica. Eso es la idea de lo que es una gráfica. Entonces, en matemáticas, ¿qué es lo que hacemos? Definir y formalizar. No nos podemos quedar únicamente con la idea. Entonces, definimos formalmente lo que es una gráfica y nos aburrimos con la definición formal y ahí está. ¿Sí? Una gráfica son dos conjuntos. Los nodos, que los voy a llamar vértices, y las uniones entre nodos, que los voy a llamar aristas. Entonces, eso es formalmente una gráfica. La ventaja de las gráficas es que la formalidad es esto, pero la ventaja es que siempre las puedo representar con diagramas que me permitan ver cosas de manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, ese que está aquí, que tiene como conjuntos de vértices esos 6 elementos y como conjuntos de aristas todo lo que está allá, lo puedo representar con diagrama. Y me es mucho más sencillo trabajar o visualizar. ¿No cambió? Visualizar la información únicamente en el diagrama. La desventaja, posible desventaja, es que muchas veces cuando queremos demostrar cosas, queremos hacerlo con el dibujo. Esa es la única desventaja. Pero obviamente, si formalizamos todo con definiciones y a partir de ahí axiomatizamos la teoría, pues tiene sentido, ¿no? Ya no se queda como un comentario al aire. Entonces, eso es una gráfica. Dos conjuntos, uno de vértices y el otro de aristas. La ventaja siempre los puedo representar con diagramas. Entonces, ¿qué es lo que necesito para entender lo anterior? Pues necesito definir estos conceptos. Primero, el grado. ¿Qué es el grado de un vértice? Ahí está la definición, pero si veo el dibujo es muy fácil. Es mucho más fácil con el dibujo. Entonces, la intuición me dice, cuenta cuántas rayas salen de aquí y eso se graba. Entonces, por ejemplo, el vértice F tiene grado 4. ¿Sí? El vértice E tiene grado 3, etc. O sea, veo el dibujo y es mucho más sencillo entender eso. ¿Qué otra cosa necesito? Lo que es un paseo. ¿Qué es un paseo? Pues como que empezar aquí y empezar a dar cuentas, ¿no? Sobre los caminos que están. Eso es un paseo. ¿A qué le llamo camino? Cuando el paseo no repite vértices. Por ejemplo, un paseo puede ser A, F, E, A, D. Es un paseo, ¿sí? Pero no es
un camino. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo el vértice A. Entonces, un camino entre A y D sería nada más AD o AED. Esa es la diferencia entre paseo y camino. ¿Sí? Otro concepto que necesitamos es lo de triángulo. Y otra vez, ahí está la definición formal, pero en el dibujo me es muy sencillo ver lo que es un triángulo. Un triángulo, pues es lo que me enseñaron desde la primaria, lo que es un triángulo. Por ejemplo, AEF, A. Eso es un triángulo. Otro triángulo, FAD, F. En el dibujo se ve muy claro lo que es un triángulo. ¿Vale? Ahora, se define lo que es el coeficiente de agrupamiento de un vértice en una gráfica de esa manera. Platicamos un poquito la fórmula. Me dice 2 veces el número de triángulos entre el grado por el grado menos 1. ¿Qué es lo que me está midiendo eso? O sea, si yo me paro en un vértice y me fijo el número de triángulos y lo divido por el número que está abajo, me dice qué tan conectados están mis vecinos. Eso es lo que está midiendo ese número. ¿Qué tan conectados están mis vecinos? Obviamente, el número de triángulos, 2 veces el número de triángulos no puede pasar de ese número. ¿Sí? O sea, de todos mis vecinos, pues lo más que puede pasar es que entre ellos estén conectados. Entonces, este número a lo más es 1. A lo más es 1. Y es 1 no, precisamente cuando todos los vecinos están conectados, cuando todos, pues como que hay armonía, todos somos amigos y todo bien bonito. ¿Sí? Solo entonces eso es 1. Ahora, ¿cuándo es 0? Cuando no hay triángulos. Obviamente cuando no hay triángulos. Entonces, fue que ahí se define lo que es el coeficiente de agrupamiento para toda la gráfica y es un promedio de todos los coeficientes de agrupamiento. Entonces, por ejemplo, otra vez, me paro en este vértice. ¿Cuál es el coeficiente de agrupamiento de este vértice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Contar los triángulos que contienen a ese vértice. Y si ponemos atención en el dibujo, hay 3 triángulos que contienen a ese vértice. ¿Sí? Es el FAE, FED y FAD. Entonces, y luego, ¿qué otro dato necesito? El grado. Y el grado es 4. Entonces, hago las cuentas. No salen. Y ahí está. Ese es el coeficiente de agrupamiento de ese vértice. Y es lo que les digo, o sea, ¿por qué no es 1? Porque este tiene vecinos que no están relacionados entre ellos. Por ejemplo, este es vecino de F y no está relacionado con los demás vecinos de F. Entonces, por eso no es 1. Entonces, este coeficiente me mide qué tan agrupada está la gráfica en ese punto. También este número se llama coeficiente de agrupamiento local y este se llama global. Ok. Es bien sabido que las gráficas se relacionan de manera muy cercana con el álgebra. Hay cosas de gráficas que me dicen, me ayudan a probar cosas de álgebra y viceversa, cosas de álgebra que me ayudan a probar, a visualizar cosas en las gráficas. En particular, ahorita lo que me interesa es un poco de álgebra lineal. Entonces, lo que voy a platicar ahorita tiene que ver con cómo relacionar una gráfica con entes de álgebra lineal. Y la forma más, perdón, antes de eso. Comentario de cuando, obviamente, si la gráfica no tiene triángulos, eso es 0. Y no tener triángulos significa, pues, por ejemplo, esto, que no tienes ni siquiera nada cerrado. O como esto. Y cuando es 1, el coeficiente de cada vértice es 1, precisamente cuando todos los vecinos, todos mis amigos, son amigos entre ellos. Y si una gráfica tiene esa propiedad, obviamente
coeficiente tanto local como global vale 1. ¿Sí? Eso es lo... Pero, por ejemplo, esa no está tan complicada, de verdad no está tan complicada. Solo son 15 vértices. Solo son 15 vértices y vean ya cómo se complica el dibujo. ¿Qué pasaría si ahorita me hiciera yo el ejercicio de, a ver, calcúlame el coeficiente de agrupamiento de este vértice? Pues, que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de herramientas se puede, insisto, y no es una gráfica tan complicada. Si piensan en gráficas de la vida real, hay miles de vértices, miles de vértices. Entonces, ¿qué tipo de herramientas se puede utilizar para analizar esto? Y entonces sí va a lo que dice Boyle hace rato. Asociarle una matriz. Primero, asociarle una matriz a una gráfica. ¿Y cómo le asocio una matriz? De esa forma que está ahí. Y le llamo la matriz de adyacencia. ¿Qué información me da la matriz de adyacencia? Me dice cuántos dos vértices son vecinos. ¿Sí? O sea, poner ceros y unos, nada más me dice sí o no, sí o no. A ver. Por ejemplo, esa. Lo que necesito es ponerle números a mis vértices y a partir de ahí empezar a construir la matriz. Por ejemplo, aquí me dice, hay que fijar, como es la primera fila, me fijo el primer vértice con quiénes está conectado. Esa es la información que me maneja la matriz de adyacencia. Con quiénes está conectado cada vértice. Entonces, les digo, es sí o no. Dice, el primero con el primero, pues obviamente no. El primero con el segundo, no, 0. Primero con el tercero, no, 0. Primero con el cuarto, sí, 1, etcétera. Entonces está muy fácil de describir la matriz adyacente. Entonces, se puede poner a analizar y ven que la matriz adyacente es precisamente esa que está ahí. Ahora, ya viendo la gráfica, me olvido tantito de la gráfica. ¿Qué denota esa matriz? ¿Qué propiedad tiene así inmediata esa matriz? Pues la primera es que es simétrica. ¿Sí? ¿Y por qué es simétrica? Porque si el vértice I está conectado con el vértice J, obviamente el J está conectado con el I. Entonces la matriz es simétrica. ¿Qué otra propiedad se puede ver? Como ningún vértice está conectado consigo mismo, todas las entradas de la diagonal deben ser 0. Entonces la matriz tiene traza 0. Es otra propiedad que no me parece tampoco. Y luego otra es, fíjense, una fila, la que ustedes, bueno, ya está. Una fila, la que ustedes quieran, por ejemplo, la tercera, y sumen las entradas de esa fila. Obviamente da el grado. ¿Por qué? Otra vez, porque las entradas de la fila me dicen con quiénes está conectado. Un 1 por cada conexión y 0 cuando no. Entonces, estas propiedades son inmediatas de la matriz de adyacencia. Entonces, fíjense, propiedades de la gráfica las estoy viendo en el álgebra. Pero yo quisiera algo al revés. ¿Por qué? Porque lo que quiero es, esto lo puedo manipular muy fácil en la computadora. Una matriz la puedo manipular muy fácil en las cuentas nasales de la computadora. Entonces yo quisiera información de la matriz que se refleje en la gráfica. Y entonces hay un teorema que no aparece. Está ese teorema. ¿Y qué me dice? Empieza a calcular potencias de la matriz. Y entonces ahí vas a ver cuántos paseos tienes entre un vértice y otro. Eso es lo que dice ese teorema. Si lo elevas, por ejemplo, aquí eso, el mismo ejemplo que hemos estado viendo, ¿no? Avanzaré, por favor. Ya vimos que esa es su matriz de adyacencia. Entonces, la elevo al cuadrado
Y por ejemplo, me voy a fijar aquí, al cuadrado de una cosa. Sí, sí. Solo que para, no es para atrás. Uno atrás. Así, así. Por ejemplo, esta es la entrada 1,5. ¿Sí? Esta es la entrada 1,5. ¿Qué me dice el teorema? La entrada 1,5 de la matriz al cuadrado me dice cuántos paseos de longitud 2 tienes entre esos vértices. Entonces aquí me dice hay 2. Entonces entre el vértice 1 y entre el vértice 5 hay 2 paseos de longitud 2. Y yo creo que sí los podemos ver fácilmente, ¿no? 1, 6, 5 y 1, 4, 5. Y así puedo ir comprobando cada uno de ellos. Ahora, ¿qué me dice, por ejemplo, este 3? ¿Cuántos paseos tengo del vértice 1, de longitud 2, del vértice 1 al vértice 1? Pues lo que tengo que hacer es ir y regresar. Es ir y regresar, no tengo de otra. Entonces, lo que me está midiendo en realidad es el grado. ¿Sí? Cuando paro aquí en la diagonal, lo que me está midiendo es el grado. Las de longitud 2 son el grado. Uno de las de 4. El cubo, otra vez, es muy grande. Por ejemplo, 4. Este es la entrada 712. ¿Sí? Entonces, este 4 en el cubo de esa matriz, lo que me dice es cuántos paseos de longitud 3 tengo entre el vértice 7 y el vértice 2. Del vértice 7 y el vértice 2. Entonces, de longitud 3. 1, 2, 3. Ese es 1. 1, 2, 3. Etcétera. Eso es lo que me pide. Pero el que me interesa, otra vez, en la diagonal. Por ejemplo, el 1, 1. Un paseo de longitud 3. ¿Qué es un paseo de longitud 3 de un vértice a sí mismo? ¿Cómo puedo hacer un paseo de longitud 3 de un vértice a sí mismo? Sí, pero ¿cómo regreso? En un triángulo. Con un triángulo. O sea, lo que me está diciendo aquí son los triángulos. Lo que me está midiendo la diagonal son los triángulos de la gráfica. Pero ¿cómo? Por ejemplo, aquí me dice 6. No son 6 triángulos en el vértice 1. ¿Cuántos vértices hay en el vértice? ¿Cuántos triángulos hay en el vértice 1? Hay 3. Entonces, ¿por qué me está dando el doble? Pues porque el triángulo lo puedo recorrer de dos formas. Lo puedo recorrer así o lo puedo recorrer así. Entonces, eso es precisamente, ¿no? Lo que me aparece aquí en la diagonal es 2 veces el número de triángulos. Ahí está. Una. Ahí está. Y es lo que observamos ahora. Entonces, hay información algebraica que la estoy convirtiendo que me lo estoy transformando en información de la gráfica. Y eso es lo que necesitaba yo. Entonces, con la matriz adyacencia puedo obtener tanto el grado como el número de triángulos. Entonces, ya con esto puedo calcular el coeficiente de agrupamiento. Y el coeficiente de agrupamiento de manera algebraica lo puedo calcular entonces de esa manera. Y eso ya lo puedo meter en la computadora. Si yo puedo escribir la matriz de una gráfica en la computadora, esta me dice también ya puedes calcular el coeficiente de manera muy fácil. Ya no le tienes que poner a calcular triángulos, ya nada más manipulas la matriz. Y eso la computadora lo hace muy sencillo. Porque además de que es matriz, es muy sencillo. Todos son matrices de ceros y unos. O sea, es de verdad muy, muy rápido esto. Entonces, también otro corolario es, pues ya nada más sumar y sacar el promedio. ¿Sí? Ok.
Entonces, ahí está. Para el mismo vértice de hace rato, este de aquí. Habíamos visto cuál era su coeficiente, era un medio, ¿no? Entonces, si quiero aplicar la fórmula que está ahí, ¿qué necesito? Triángulos que me lo da esto y grado que me lo da este. Entonces, para este de aquí, es la entrada 6, 6. Esto de acá. Entonces, 6 sobre 4 por 3. Y no, eso es este, ¿no? Obviamente tiene que coincidir. Ahora, a ver, mentalmente ustedes, ¿cuál es el coeficiente de agrupamiento de esta? Del vértice 5. Ahí está la información con las matrices o bien analicen la gráfica. Si hago las cuentas con las matrices, es muy sencillo, ¿no? Pero si analizo la gráfica, observen ese vértice. ¿Qué tiene de particular ese vértice? Todos sus vecinos están conectados. Entonces, ese sí debería tener coeficiente 1. Y si revisamos las cuentas, pues sí, obviamente tiene que salir el coeficiente 1. Ahora sí, para la gráfica vean, este de aquí. Pues obviamente no me iba yo a poner a calcular, a contar los triángulos y todo eso. Lo que hice fue meter la matriz. Por eso les dije, no está tan feo. Metí la matriz, hice las cuentas y salió ese número. Si no me crean, no me hice. Ok, entonces, el problema de cortar triángulos y ver los vecinos se reduce drásticamente con esto. Se hace mucho más sencillo. Entonces, el problema original de estar viendo qué tan conectado está un vértice con todos sus vecinos se hace muy sencillo con ese acercamiento. Ahora, ¿en dónde tiene aplicaciones esta cosa? No lo sé, yo solamente le pregunté al chat y me dijo, ¿tiene aplicaciones en la sociología? Sí. Y como que se entiende, ¿no? O sea, hay movimientos sociales, se conectan unos con otros, se forma una red y deciden dónde es el punto más fuerte para lo que quieran hacer. En geología, hay estudios, hay investigaciones que demuestran que la red sismológica del todo el Pacífico tiene, se puede ver como una gráfica que tiene precisamente la propiedad del mundo pequeño. ¿Qué es la propiedad del mundo pequeño? Son gráficas, sí es cierto, no son muy grandes, pero que localmente son muy conectadas. O sea, son grandes el número de vértices, todo de las pistas, pero la distancia entre dos vértices no es tan grande y la mayoría de ellos están conectados. Básicamente esa es la propiedad del mundo pequeño. Sí, entonces hay estudios que demuestran que la red sismológica del Pacífico es una red de mundo pequeño. En cómputo como que es obvio, ¿no? Que las computadoras están conectadas una con otra y se forma una red. Y también como la información se guarda nada más en algunos puntos, pues eso les ayuda bastante. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que les ayuda bastante. En biología, también las redes neuronales, forman gráficas, también tienen la propiedad del mundo pequeño. Hay muchos estudios de esto que abordan ese tema. Yo no los he visto, solo sé que los hay. Pero si alguien está interesado, bienvenido. Obviamente, hay muchísimas más, ¿no? Muchísimas más aplicaciones. Pues para mí, eso sería todo. Gracias.
agradecemos la ponencia del doctor Mario Valencia. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué pasa si la gráficas solicitadas? Como tales, no. Para gráficas dirigidas, lo que pasa es que hay grado de entrada y grado de salida. Y también habría que redefinir lo que es el triángulo. Tendría que ser como un ciclo que todos estén en la misma dirección. Entonces, tal vez lo haya, lo desconozco. Ya, entonces, no lo sé. Como comentaste la gráfica, el número cada vez más pequeño. De acuerdo con lo que decía, la relación entre individuos y hay cosas acá. Conforme la tecnología va avanzando, va a crecer que el mundo cada vez se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño. Llegaremos, de acuerdo a la gráfica que dice el grado 1, es que todo está conectado con las cosas. Llegaremos en un momento determinado, entonces llegaremos en un momento determinado con la tecnología que está avanzando, en que todos estamos conectados. Tendremos algo. Yo creo que no, porque siempre va a haber gente como yo que no se quiera relacionarse claramente. Entonces, no, con uno que ya no sea del grado total, ya no sería uno. Pero seguramente sí va a haber el número va a ir decreciendo. Eso es seguro, o sea, los mismos datos que tenía yo ahí de cómo estaban conectados en Facebook del 2011 a cómo bajó en el 2014, y digo, seguramente ahorita con las demás redes que ya hay, ese número ha de haber bajado. Entonces, seguramente sí va a ir decreciendo. No creo que se haga uno. No creo que sea uno, pero seguramente sí va a ir decreciendo. Como que la intuición, como que la historia nos dice que eso va a pasar. Como que va a tender a uno. Sí. No empiezan las matrices pues, de grado. A la 1 pues eran las dimensiones, a la 2 los grados y a la 3 eran los triángulos. Grados superiores, a 3 ¿qué representa? Cuando elevas a potencias más altas, ya no son cosas tan evidentes en la gráfica. Por ejemplo, uno pensaría que elevar a la 4 te da los cuadrados, no necesariamente cuadrados, pero no sé, ya cambia mucho con la información. Los primeros sí, pero los otros ya cambian un poquito. Pero sí me sigue dando información en la gráfica. ¿Estos resultados se aplican solamente a gráficas separadas? No poder ser algo como gráficas bipartitas no contienen ciclos de orden impar. Entonces ya por ende no tiene triángulos. ¿Sí? Y árboles no tienen ciclos, por ende no tienen triángulos, entonces son cero. Entonces siempre coeficiente cero. La enumeración de los vértices antes de manera arbitraria o hay una en un principio es una etiquetación que tú le das arbitraria. Y obviamente la matriz, si pusieron atención en eso, la matriz depende de la forma en que se etiqueten los vértices. Si pongo otra forma de etiquetarlos, la matriz es diferente. Pero se puede demostrar que las matrices son similares. ¿Sí? Son similares y entonces la información que me va a dar, de la que yo necesito, no depende de la forma de etiquetar. La matriz es diferente, pero la información que necesito, que está en la diagonal, no depende de la forma de etiquetar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En línea, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver más, bueno, con el enfoque didáctico. Y vamos a suponer que no hay estudiantes en esta sesión. Entonces me gustaría conocer si
didácticamente o dónde tú ves dificultades para que ellos logren entender, comprender todos estos teoremas y colorarios que tú nos estás comentando. ¿Cuáles son las dificultades que tú has visto que tus estudiantes tienen cuando les estás explicando el tema? La primera dificultad que siempre detecto es la apatía. Es la primera dificultad que detecto yo nada más en esto. Cualquier curso que he dado es la apatía. Entonces, tú no le puedes explicar algo a alguien que no le interesa aprender. O sea, está de más. Pero digamos que están dispuestos a querer aprender. Me parece que la dificultad es a veces suponer que tienen conocimientos que no tienen. Por ejemplo, aquí de lo que hablé, uno supone que los estudiantes deberían tener conocimientos de álgebra lineal. Y dices, ¿ya llevas álgebra lineal? Ah, ok, entonces, sabes esto de aquí, sabes esto de acá. Y lo supones. Y eso es un error. Suponer que los estudiantes ya llegan con un conocimiento porque cursaron 2 años y ahí tomaron cursos referentes a eso, es un error. Entonces, creo que es la principal dificultad. Suponer que los estudiantes tienen el conocimiento previo para entender eso. Si ya no hay alguna otra pregunta, entonces vamos a hacer entrega del reconocimiento al doctor Jesús Romero Valencia. El segundo Congreso Internacional sobre Educación, Metodología e Inteligencia Artificial en la Innovación Empresarial otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Romero Valencia por su conferencia El mundo pequeño a la estructura de redes complejas, el coeficiente de agrupamiento en gráficas. Y agradecemos su ponencia.